Hola chiquillos, vamos a hacer la retroalimentación de la parte de homotesia. Ya la próxima semana vamos a ver otro concepto que tiene que ver con homotesia, pero ya vamos a aplicar el plano cartesiano. Por ahora estamos solamente trabajando con figuras planas, ya sin depender de coordenadas. Entonces, algunas de las cosas que tuvieron más errores ya es la parte de los ángulos, ya que eso fue como un error muy recurrente. Y de hecho fue alguna de las cosas que me preguntaron algunos de sus compañeros. ¿Qué es lo que pasa acá? Dijimos que la homotesia se basa en la semejanza. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Tiene que ser que la figura original y la figura final son semejantes. ¿Qué significaba que sean semejantes? Que mantienen su forma, pero no necesariamente su tamaño. Si están manteniendo su forma, lo que le da la forma a la figura son los ángulos. Por lo tanto, los ángulos se tienen que mantener. Entonces, en el caso de la letra A, el último punto, dice, si la medida del ángulo ABC es 72 grados, ¿cuál es la medida del ángulo A'B'C'? El ángulo ABC es este que está aquí, y el ángulo A'B'C' es ese que está ahí. Entonces, estamos hablando del mismo ángulo, o el ángulo correspondiente, o el ángulo homólogo que le decimos nosotros ya, en las dos distintas figuras. Por lo tanto, la medida tiene que ser exactamente la misma. Por lo tanto, A'B'C' va a medir 72 grados. ¿Ya? Eso siempre tenerlo en cuenta. Los ángulos se mantienen de una figura a otra. Obviamente no significa que todos los ángulos son iguales porque eso va a depender del tipo de triángulo que es. Pero los ángulos correspondientes o los homólogos, o sea, los que están en la misma posición, tienen que ser de la misma medida, porque si no, no son semejantes. Acá para sacar el valor de la razón de la homotesia, recordemos que el K siempre se saca final partido en inicial. Final podríamos tomar el OA', ¿ya? Recordemos que los finales siempre son los que tienen comillas. Y el inicial entonces sería OA, que tengo que relacionarlo consigo mismo. OA' es todo lo que está ahí, desde O hasta A'. Eso significa que está tomando el 4,2 y el 2,1. Por lo tanto, eso es 6,3. Y el OA vendría siendo 4,2. Si nosotros realizamos esa división, vamos a llegar al decimal 1,5. O si lo dejan en fracción, les queda 3 medios. ¿Ya? Eso nos va a servir para varias cosas. Primero que todo, para saber si es una homotesia directa o inversa. Ya en este caso es una directa. Lo podemos ver porque ambas figuras están al mismo lado del centro de homotesia y no hay ninguna que se haya invertido. Por lo tanto, la razón tiene que ser positiva. ¿Ya? Después tenemos que nos sirve para poder calcular, por ejemplo, el segundo punto, que dice si OB es igual a 5, ¿cuánto mide BB'? Para sacar cuánto mide BB', que viene siendo, ¿cierto? Este pedacito que está aquí, yo sé que esto mide 5, pero no tengo idea, por ejemplo, cuánto mide todo esto, OB'. Yo puedo saber cuánto es eso utilizando la razón, porque OB' va a ser igual al original, al OB, por la razón. OB es 5 y la razón es 1,5. 5 por 1,5 son 7,5. Entonces, ahí nosotros vamos a poder después restar 7,5 menos los 5 que ya sabíamos y nos queda 2,5. Y esa sería la respuesta. Lo mismo podemos hacer en el tercer punto. En el siguiente ejercicio, lo que nosotros teníamos era algo bastante similar. ¿Cuál es la diferencia principal acá? Muchos se equivocaron en la razón por un punto bien pequeñito, que es que esta es una homotesia inversa. Podemos verlo al principio solamente dándonos cuenta que las figuras están invertidas, porque al principio él estaba abajo, después está arriba, después el F estaba originalmente arriba, después está abajo, y están a lados distintos del centro de homotesia. Por lo tanto, el valor de la razón de homotesia tiene que ser negativo, porque eso la identifica como una homotesia inversa. ¿Ya? Da lo mismo cuánto nos dé de resultado siempre y cuando sea negativo. ¿Ya? O sea, me refiero que puede dar distintos números, ya va a depender del ejercicio, pero siempre, si es inversa, queda negativo. Entonces, se calcula igual que la anterior. Denme un segundo para correr la pantallita de acá. Se calcula exactamente igual que la anterior. Dijimos que era que K, ¿cierto? Va a ser igual a final partido por inicial. Final podría ser el 5,5 para tomar el OE',
partido por el OE, que sería 2,2, eso nos da 5 medios, o 2,5, que es lo mismo, pero como es una homotecia inversa, simplemente le agregamos el menos ahí al resultado. Entonces nos quedarían menos 5 medios o menos 2,5. ¿Ya? Pero el resto se calcula exactamente igual, o sea, el menos no influye en nada, solamente es para identificarla como una homotecia inversa. Otro error, que en realidad no es un error, sino que varios no se dieron cuenta de que había una pregunta C y no me lo respondieron. ¿Ya? Acá decía la homotecia realizada en A y en B, ¿qué puedes concluir respecto a sus ángulos internos? Nosotros ya lo hablamos, los ángulos internos tienen que ser congruentes entre ellos los correspondientes, porque eso es lo que mantiene la forma, y corresponde a una homotecia directa o inversa. La primera es una directa, la segunda es una inversa, y ya explicamos el porqué. En esta actividad también hubieron varios errores. ¿Cuáles fueron los principales? Algunos se equivocaron en cómo utilizaban aquí la razón con respecto a ese 3,1. Recordemos que si yo quiero sacar el OA', el OA' va a ser OA por K. Eso quiere decir que OA es 3,1 por 2. 3,1 por 2 son 6,2. Y ahí estaba listo, no había que sumarlo, porque aquí me está dando inmediatamente el OA', no me está dando AA', ¿ya? Lo mismo pasa con los demás. Y en el D, me decía que el ángulo B'A'D', o sea, ese ángulo que está ahí arriba, es de 45 grados. ¿Cuánto mide ADC? ADC es este que está acá. Aquí algunos me sacaron, no sé en realidad bien cómo lo sacaron, ¿ya? Pero les voy a explicar bien qué es lo que pasa. Aquí hay que fijarse bien en la figura, ¿ya? Nosotros tenemos acá un ángulo de 90 grados, un ángulo de 90 grados, y acá arriba un ángulo, ¿cierto?, de 45. Esto de acá, este angulito que no es, ese angulito es el homólogo de este de acá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que sacar la suma de los ángulos interiores, que en este caso como es un cuadrilátero, ¿cierto?, da 360, ya tengo 180 porque tengo 90 y 90 acá abajo, más 45. Entonces lo que nos faltarían serían 135. Si mal no recuerdo, algunos me pusieron que era 45 grados. Eso es si ustedes me están asumiendo de que el ángulo que les estaban preguntando era solamente ese, ¿ya? Y nos estaban preguntando por ADC, o sea, el ángulo completito que está ahí, que ese se nota que es un ángulo obtuso. Voy a bajar para poder mostrarles otras cosillas. Acá la mayoría no tuvo muchos problemas, excepto con el signo de la segunda. La primera es directa, les daba 0,5, ¿ya? Aquí el error que tuvieron algunos fue que pensaron de que la final era la grande y la final era la más pequeña, ¿ya? Porque ahí es donde están las comillas. En la segunda, la mayoría calculó bien el 0,5, pero nadie se dio cuenta, o del menos de los que yo revisé, de que esta era una homotecia inversa. ¿Cómo lo podemos ver? Porque la figura está invertida, pese a que el centro de homotecia está dentro. Y para eso quiero mostrarles otra cosa que yo tengo acá. Esto está hecho con GeoGebra, ¿ya? Uy, ahí sí. Esto está hecho con GeoGebra para que ustedes lo puedan ver. Tenemos una homotecia que tiene centro O, ¿cierto? La original es la azul, la final es la naranja. Y acá abajito, en la parte verde, yo voy cambiando la razón de homotecia. Fíjense que si la cambio a una que es mayor que 1 y sale 1,7, ¿cierto? 2, se va haciendo cada vez más grande. Yo esto podría tomarlo y alejarlo también, ¿ya? Se va haciendo cada vez más grande, pero si yo lo bajo a un 0, y algo, se hace más chiquito. Ahí yo puedo cambiar el centro de homotecia, voy a mover esto un poquito más para acá. Ahí. Lo voy a cambiar a negativo para que vean qué es lo que pasa. Se nos va la figura, ¿cierto?, hacia el otro lado del centro de homotecia. ¿Qué pasa entonces si yo tengo que el centro de homotecia está dentro de la figura original? Lo que pasa es esto, de que la figura también va a trabajar por encima. ¿Cómo yo me doy cuenta de si esto es inversa o es directa? Mirando los vértices, ¿ya? Bueno, aquí no se nota mucho porque el C está un poco escondido, pero acá arriba está el C y el C' está acá abajo, o sea, cambiaron de posición. Uno estaba arriba, el otro estaba abajo. Lo mismo pasa con el A. Este es el A y el A' está allá arriba. O sea, cambiaron de posición, por lo tanto es una homotecia inversa y su razón de homotecia va a ser negativa, ¿ya? Voy a seguir bajando acá para que podamos revisar el resto. En esta
Casi todos lo tuvieron perfecto, lo que había que hacer era unir los puntos homólogos, ¿cierto? El P con el P', el O con el O', para ver dónde estaba el centro de homotesia. Acá la primera decía, la razón de homotesia es un número negativo, esa era verdadera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como nos quedaba aquí, el centro de homotesia, espérense que no me están viendo dónde. Como me quedaba aquí el centro de homotesia, me quedaba entre medio de las dos figuras, ¿cierto? Y quedaban invertidas, entonces es un número negativo la razón. Después decía, el centro de homotesia se encuentra a la izquierda de OPQ, no, porque se encuentra a la derecha de OPQ. Entonces era falsa. Y la tercera decía, el centro de homotesia se encuentra entre medio, o sea, esa era verdadera. Y ya las últimas eran de dibujos, que los que lo hicieron la mayoría les quedó bien. Algunos tuvieron algunos problemas con la segunda, ya que tenían, la idea es que esta se replicara acá, pero del mismo tamaño. Algunos les quedó más chica, otros les quedó más grande, tienen que tener cuidado con eso, porque como la razón es -1, significa que eran congruentes, o sea, el mismo tamaño. Si hubiese sido -0,5 hubiese quedado más chiquitita, si hubiese sido -2 hubiese quedado más grande. ¿Ya? Eso principalmente, chiquillos, con la materia de homotesia de, de esta guía. Ya la siguiente vamos a trabajar con homotesia en el plano cartesiano. Esta es más que nada cálculo y aplicación de multiplicación con vectores, ya, pero no es muy difícil. Hay que tener en cuenta nada más cuando es una homotesia inversa, cuando es una homotesia directa y trabajar bien con el signo que tiene la razón de homotesia, que cuando es cierto directa es positivo, cuando es inversa es negativo. Eso es lo que hay que tener más cuidado, pero el resto sigue siendo lo mismo. Ya, así que cualquier dudita me preguntan, yo voy a subir el lunes en la guía nueva con la explicación para que lo vayan trabajando, ¿ya? Chau.